Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy bien, estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos. Nos acompaña el ingeniero Miguel. Hoy nuestro amigo Carlos Ortiz no está porque lo han citado a una audiencia. Posiblemente pueda llegar o posiblemente no. Vamos a empezar. Hay un tema interesante. Dos líderes del mundo, la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido en la Casa Blanca y resulta pues de que Trump, en un chiste de esos, digamos, fuera de lugar, dijo que lo que tenían de común él y ella, Merkel y Donald Trump, era que ambos supuestamente habían sido intervenidos en las campañas, o por lo menos él en la campaña y Merkel en la Cancillería alemana. Pero la cosa es que ese chiste le salió caro porque el Comité de Inteligencia del Senado ha dicho que no existe ninguna intervención realizada en el gobierno de Barack Obama a la campaña del señor Donald Trump. Por el contrario, lo que se ha vislumbrado hasta el momento es que Donald Trump, con su equipo de colaboradores, de amigos, que hoy en día son sus dependientes, subordinados, secretarios de despacho, sí se reunieron con la gente de Rusia, con el embajador de Rusia en Washington, con Putin, algunos de ellos amigos personales de Vladimir Putin, y espiaron, hackearon los correos de la campaña demócrata, no solamente los correos de Hillary Clinton, sino de toda la gente que estaba en el stat de esa campaña. Eso sí está claramente establecido, que esa campaña de Donald Trump se valió de una intervención indebida, ilegal e ilícita de Rusia para sabotear la campaña del Partido Demócrata a la presidencia de la República. Hay un corresponsal de la BBC en Berlín que define claramente a estos dos personajes. Cuando habla de Donald Trump dice, él es extravagante, impulsivo y con una tendencia a retóricas que disparan las alertas en Berlín. Cuando habla de Angela Merkel dice, ella es reservada, pragmática y medita cada decisión. O sea que son dos líderes totalmente distintos. El uno es colérico, demente, una persona de salidas fuera de lugar, con posiciones extremas, hablándole siempre a la galería. No ha salido ese candidato. Sigue con sus mismas prácticas, sus mismos discursos incendiarios, hablando como si estuviera en campaña, no como el presidente de la potencia número 1 del mundo. Y Angela Merkel es una persona que razona, piensa. Por ejemplo, la inmigración que se ha permitido en Alemania no es porque Angela Merkel sea una filántropa o filántropo, o porque sea una persona generosa, no. Es que la realidad de Europa, ¿cuál es? Sobre todo de Alemania, que es que no hay gente joven, los viejos cada día son más, una población de promedio de edad de 70 años, entonces no tienen quien trabaje. Y los emigrantes de Siria, de esos países, Afganistán, de esos países orientales o del Medio Oriente, son gente joven, profesionales, la mayoría preparados, muchos hablan varios idiomas. Entonces, por una física necesidad de buena mano de obra, de gente capacitada y gente joven, pues la canciller Merkel, siendo muy pragmática, ha logrado pues
atraer a su territorio y ofrecer asilo y ofrecer residencias a miles y miles de iraquíes, de sirios, de afganos, de todos estos países de Asia y de África, azotados por guerras intestinas, guerras religiosas, guerras culturales, guerras ancestrales como los chiitas y los sunitas, y todavía más por la intervención de los Estados Unidos en los sistemas políticos de esos países. Intervenciones militares, como la que se hizo en Irak para sacar a Saddam Hussein, como la que se hizo en Afganistán para cobrarse lo de las Torres Gemelas, y así sucesivamente el intervencionismo, el problema geopolítico, la riqueza petrolera que ostentan y tienen estos países, ha sido un factor que les ha servido a los otros países para atacarlos y para llevarlos a las guerras, donde finalmente el que lleva el bulto es el pueblo, porque el pueblo es el que está desplazado. Por decirle algo a los oyentes de La Paz Estéreo, en solo Siria se habla de más de 12 millones de personas desplazadas, de un país que tiene escasamente 25 millones de personas, o 30. Hablar de 12 millones es una cosa escandalosa. Más de 500.000 muertos en menos de 4 años de guerra. Ciudades enteras destruidas, Alepo, Damasco, entre otras muchas. Y entonces la jefe de gobierno, canciller Merkel, Angela Merkel, que es pragmática, que ve el futuro, que actúa con criterio de estadista, entiende que esa emigración, que para ellos es una inmigración, es positiva para el desarrollo de Alemania, muy positiva. Lo mismo han entendido otros países. Yo celebro con alegría, por ejemplo, lo que pasó en Holanda, que le cerraron el paso al candidato populista de Trump, seguidor de Trump, demagogo, racista, xenófobo, discriminador, y lo derrotaron las fuerzas democráticas, conscientes, la gente que razona, que emocionalmente no se deja meter cuentos, porque es que cuando uno vota por emociones, luego paga el pato. Una de las emociones más fuertes y más peligrosas es el miedo, que es el que acuden siempre los gobernantes que tienen tendencias a ser dictadores o antidemócratas. Por ejemplo, Hitler en su época le invocó al pueblo alemán el miedo en su forma más extensa y extrema frente a la voracidad de los judíos, a la supuesta voracidad de los judíos. Les metió el miedo de que los eslavos y los gitanos y los pueblos que ellos creían que eran de menor calibre o menor calidad de raza, que una raza que se inventó que no existe, que es la raza aria, que los iban a acabar, y salen todos esos hermanos alemanes movidos por ese temor, por ese miedo a votar por Hitler. Y en menos de 12 años un país que ya venía en algo de progreso después de la Primera Guerra Mundial se ve sumergida en una Segunda Guerra Mundial que fue catastrófica para los intereses de Alemania y de Europa. Una guerra que dejó 50 millones de muertos, miles de ciudades destruidas, miles de personas con lesiones personales, inválidas, minusválidas. La industria, toda la infraestructura de esos países fue golpeada salvajemente. Se involucraron otros países. De manera que llevar un loco al poder, uno sabe cuándo lo lleva, pero no sabe en qué termina ese negocio. Afortunadamente los holandeses dijeron: nosotros no le comemos de cuento a ese discurso xenófobo, discriminador, nacionalista, enemigo de las minorías, y votaron masivamente por el candidato que representa lo que siempre ha sido Holanda, un país acogedor, un país que impulsa el desarrollo de los pueblos, no que los trata de acabar, ni de eliminar, ni de menoscabar, sino que los trata de integrar, de apoyar, que es como debe ser. Es que yo no me imagino, por ejemplo, un John Fitzgerald Kennedy, un Abraham Lincoln, un Barack Obama, un Jimmy Carter, un Bill Clinton,
haciendo... Siga, doctor García, hombre, siéntese, por favor. Vea, hoy nos acompaña el doctor Elbey Arturo García, bien pueda, siéntese, doctor, hombre. Tenga la bondad, bienvenido, esta es su casa de siempre. Gracias, doctor. Vea, García, le estoy contando aquí a los oyentes de Magazine por la Paz que hoy hubo una reunión muy interesante entre Angela Merkel y Donald Trump en Washington. Y pues son dos personajes totalmente distintos, representan dos cosas distintas. Donald Trump es el discriminador, el hombre que persigue minorías, que quiere construir el muro, y Angela Merkel es la que le abre las puertas de Alemania a los emigrantes de estos países que han caído en desgracia, por culpa inclusive de las mismas potencias, como Irak, como Siria, como Afganistán, y todos esos países que Donald Trump quiere cerrarle la entrada. Angela Merkel está haciendo lo que hace todo gobernante serio, que es abrir puertas, tender puentes. Donald Trump está haciendo muros de infamia. ¿Usted qué opina de eso, doctor García, hombre, que entre otras cosas tiempo sin verlo? Sí, pero nunca es tarde. Decía Fray Luis de León, que estuvo 5 años preso, decíamos ayer, el día que regresó a la Universidad de Salamanca. ¿Y qué te pasó en el ojo? Tuve un accidente grave, en el carro. Sí. Ay, hermano, siento mucho, ¿viste? Gracias. ¿Y el carro te quedó malo o qué? No, pues el carro tenía el seguro. Ah, pero ya lo arreglaron. Lo están arreglando. Ah, Sabes bueno. que es por turno y todas cosas. Pero volviendo al tema de la alemana y de el gringo, yo debo decir que esta polarización de dos versiones del mundo, la de Donald Trump y la canciller alemana, se extrapolarizan porque son dos visiones distintas. La una visión que recoge al mundo de Oriente, que recoge al mundo de África, y recoge a la África del Mediterráneo, a Marruecos, a Libia, recoge todos estos países que están aquí al borde del Mediterráneo. El lejano oriente, el cercano oriente y el Medio Oriente, mientras que Donald Trump, polarizado frente a la versión alemana, plantea América para los americanos y los demás fuera. Es decir, a estas alturas del campeonato, yo diría que cómo es posible que todavía tengamos esas xenofobias, esos espíritus segregadores de la humanidad, discriminadores. Entonces, ahí comparto yo la versión del presidente de México, los muchos presidentes de América que se han pronunciado enérgicamente, y no solo de América, de otros continentes donde se han solidarizado profundamente con estas medidas que yo no las entiendo del señor Donald Trump. ¿Y cómo le parece, doctor García, Elbey Arturo García, gran amigo de esta casa? Mire que nos hace falta el viejo. Sí. ¿Cómo le parece, García? Sí. Que Donald Trump dice que él no es aislacionista, que él cree que supuestamente en un comercio libre y justo, y a renglón seguido dice que Alemania consiguió acuerdos con Estados Unidos que lo favorecen y perjudican a los gringos. ¿Cómo les parece semejante disparate? Cuando es que en el comercio opera la ley del libre mercado, o sea, oferta y demanda. A nadie lo obligan a comprar ni a nadie lo obligan a vender. Usted compra lo que necesita y le vende al que necesita. Pero si los gringos andan vendiendo cosas más caras que las que venden los alemanes o las que venden los chinos, y de pronto hasta de mala calidad, pues la gente compra lo chino o lo alemán. Y lo mismo le pasa pues es que los alemanes se han distinguido por tener una industria muy precisa, muy organizada. Algunos vehículos, por ejemplo, como el Mercedes-Benz, la BMW, el Volkswagen, que son carros diseñados para muchos años.
Entonces la gente compra. Por ejemplo, en Nueva York es muy común. Trump decía que él no veía en Berlín un Chevrolet ni una Ford, pero que en Nueva York sí ve Mercedes y ve BMW. Pero la culpa no es de Alemania, la culpa es de que los mismos gringos les gusta la calidad de los alemanes. Claro. Pero es que nadie los está obligando a que compren el Mercedes ni el BMW, como tampoco obligan aquí a nadie a comprar el carro. Bueno, lo otro es que dentro, al interior de Alemania, la imagen de Donald Trump está en el suelo. La tienen comparada a la de Vladimir Putin, o sea que los alemanes no le creen a Donald Trump, porque pues obviamente los alemanes son un pueblo culto, pueblo que el que menos tiene su título profesional, gente que se ha educado con teorías de la filosofía y que además tiene la experiencia amarga de haber vivido una etapa de populismo, de discriminación que fue la época de Hitler y la época de la Primera Guerra Mundial, que también fue una guerra buscada, donde los muertos los pusieron todos los europeos. De ellos sí saben lo que es la guerra y por eso le tienen tanto miedo a eso que está viendo Trump. Pero bueno, pasando a otro tema, doctor García. Sí, Adolfo. Le quiero decir lo siguiente, hombre. ¿Cómo le parece que la Corte Suprema de Justicia está embolatada para postular sus candidatos a la Corte Constitucional? Usted sabe que de acuerdo con la Constitución del 91, el Consejo de Estado postula 3, la Corte Suprema postula 3 y el presidente postula 3. ¿Quién elige? El Senado. Entonces los que tienen que postular la Corte no han podido. La Corte Suprema se volvió un problema de que hay divisionismo. Mire que hasta para elegir un presidente de una sala y presidente de la misma corporación no se pueden poner ni siquiera de acuerdo. ¿Sí? Mire que el tema que en este momento más los ha dividido ha sido el tema de la paz. La división este año comenzó por las diferentes posturas alrededor del proceso de paz, tema que marcó tensiones de varios magistrados frente a la expresidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco. Como se sabe, la magistrada ha tenido una voz crítica respecto a los acuerdos de La Habana, pero especialmente frente a la Justicia Especial para la FARC. Esa tensión desencadenó una pugna por la nueva presidencia. Finalmente, la Corte rompió la tradición que tenían de respetar un orden preestablecido. Rigoberto Echeverri, de la Sala Laboral, venía de ser el vicepresidente de la Corte. Sin embargo, una votación 11-11 tiene bloqueada su elección. Para destrabar, se postuló al magistrado Mauricio Burgos, quien tampoco ha logrado la mayoría de 16 votos requeridos para salir elegido. Para algunos analistas, el eje del problema está en el sistema de elección de cargos por cooptación, ya que es donde los magistrados de la Corte buscan los equilibrios al interior del tribunal. De hecho, uno de los temas que desataron mayor tensión interna fue que una parte de la Corte propuso que el magistrado auxiliar de la Sala Civil, Héctor Moreno, fuera elegido como magistrado para reemplazar a Fernando Giraldo en esta misma sala. Esto sin que existiera, como es usual, un consenso de la misma Sala Civil. En consecuencia, lo que ocurre este año, que no es exótico frente a años anteriores, es que para negociar estos pesos al interior de la corporación, los magistrados convierten los altos cargos del Estado que están en sus manos en instrumentos de negociación. Por lo pronto, las dos ternas pendientes para magistrados de la Corte Constitucional marcan el tire afloje. Para reemplazar al magistrado Jorge Iván Palacio, tienen las mayores votaciones del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, con 9 votos, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Luis Benedito Herrera, con 7 votos, el excontralor de Bogotá, Diego Ardila, con 4. La magistrada auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Magda Victoria Costa Gualteros, con 4, y la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda, con 3. En la lista para reemplazar al magistrado Luis Ernesto Vargas, puntean Álvaro Mota, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que alcanzó 12 votos, el expresidente del Congreso y excontralor Carlos Ardila Ballesteros, con 6 votos, y la abogada de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Diana Fajardo, con 6 votos. ¿Cómo la ve ahí, doctor García, este escenario en la Corte Suprema de Justicia? Este es un evento que se presenta de manera recurrente en la historia de las altas cortes, incluyendo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que viene desde el 90 y
tanto, o sea, desde la nueva Constitución hasta ahora. No es nada nuevo lo que se observa y lo que se presenta. Son los intereses personales, familiares, políticos, de todo índole, interés de todo índole. Yo conozco el caso de un magistrado del Consejo de Estado que ya se pensionó, me reservo el nombre, es de Boyacá, quiero decirle esto, su mujer la colocó de magistrada en el Tribunal Superior de Boyacá, y la hija ahora, porque ya ellos dos se pensionaron, Gustavo y la esposa, y la hija ahora ocupa un alto cargo en la Procuraduría General de la Nación. Entonces vemos que si Gustavo estuviera en este momento ahí, estaría defendiendo lo que él tiene en sus manos, no lo va a echar por la borda. De tal manera pues de que esto es lastimoso en el país, será una de las cosas que el pueblo tendrá que decidir en las urnas hacia adelante para reformar el país y quitar estos vicios anacrónicos que han ido corroyendo y han ido quitándole la transparencia a la vida institucional de la República. Imagínese usted, doctor García, ahora que está comentando esos temas tan interesantes, Sí. es que la política se apoderó de las altas cortes. Por ejemplo, yo no entiendo por Sí. qué no hacen carrera Sí. judicial hasta la alta corte, porque es que, mire, esos candidatos que están ahí, por ejemplo, Diego Ardila, que fue excontralor de Bogotá, ¿qué experiencia tiene ese hombre en la rama judicial? Ninguna. El señor, por ejemplo, Carlos Ardila, que hablan aquí de Ballesteros, un político reconocido de tiempo completo, igual que Ovidio Claro, que de amarga recordación para los colombianos, por su interés indebido en remates, por el carrusel de las pensiones, etcétera. Mire usted, de esos tipos ninguno viene de la rama judicial, ninguno viene de ser docente universitario, con varios méritos, pero es que aquí el mismo Wilson Ruiz, que su único mérito ha sido ser magistrado por unos 2 o 3 años o un año del Consejo Superior de la Judicatura elegido por el Congreso de la República, pero yo no lo veo como una persona que venga de la rama judicial. Marta Isabel Castañeda, que reemplazó al señor Alejandro Ordóñez en el breve paso que estuvo ahí encargada mientras salió este hombre, que salió por mal salido de la Procuraduría. Según dicen las fuentes que tengo aquí en la mano, esa señora se dedicó a repartir unos puestos antes de postularse como candidata a la Corte Constitucional ante la Corte Suprema para que la ternaran, y gracias a esas dádivas que repartió, hoy sacó 3 votos. Entonces eso es un espectáculo grosero, tenaz. La única forma de corregir estos vicios es cambiando el sistema de elección. Aquí en Colombia no se puede encerrar a la meritocracia en las altas cortes, tiene que haber concurso de méritos. Mire que yo llegué al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, fue por un concurso de méritos, y todos los magistrados que están en los tribunales, los jueces administrativos, los jueces penales, los magistrados del Tribunal Superior han entrado por concurso de méritos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué diablos no puede haber concurso de méritos para elegir un magistrado de la Corte Constitucional, un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura? ¿Por qué tiene que hacerse de esa manera para que hayan componendas? Y además de eso genera unas divisiones internas en estas corporaciones, porque eso ya volvió un nido de la politiquería, que es lo que hace que esos magistrados no trabajen, porque están todo el tiempo discutiendo cuál es la cuota de ellos. Eso está peor que las coaliciones en los consejos municipales para elegir contralor y personero. Yo me acuerdo cuando el Consejo de Cali eligió, cuando fui yo auditor general de Invicali, año 1987-88, en ese mismo día, la misma elección, se eligió auditor de Encali, de Ensirva, personero de Cali, contralor de Cali. Resulta que la gran pelea entre los partidos políticos hizo que la votación tuviera que hacerse en las 12 horas 20 minutos, y alguien demandó la elección de nosotros, que porque la elección había sido convocada para el día X, y se hizo
y el tribunal suspendió y luego nos tuvieron que volver a elegir. Ese tipo de mangualas, pues uno las entiende en las corporaciones políticas. Yo entiendo esas mangualas en la Asamblea, entiendo esas mangualas en el Consejo y las entiendo también en el Congreso. Pero ¿cómo voy a entender yo mangualas en estas altas corporaciones supuestamente de la gente que está por encima del bien y del mal, que son los supuestos magistrados de alta corte, que entre otras cosas tengo conocimiento porque cuando estuve en la rama judicial supe que en el Consejo de Estado habían consejeros que no se hablaban el uno al otro por temas de estos. Habían unos grupos que tenían tantos odios el uno con el otro y el otro contra el uno, que eso trascendía a todo, a decisiones judiciales, trascendía en la vida personal, no iban a los encuentros si el otro iba, no apoyaban una conferencia del otro si el otro también iba a ir. Total de que ese sistema de elección lo que ha hecho es erosionar la credibilidad de la rama judicial. Yo creería que a través de una reforma constitucional, que es la que hay que hacer, hay que buscar el mecanismo de que la carrera judicial llegue hasta las altas cortes, que así como llegamos a los tribunales superiores y contenciosos administrativos y a los juzgados, también se pueda llegar por concurso de mérito y sacar el problema. ¿Quiénes son los aspirantes a ser magistrados de la Corte Constitucional? Y entonces que una universidad haga el concurso, que hagan unas entrevistas y que todo el que pueda se postule, y el que saque el primer puntaje, pues que sea el nombrado, y el segundo y el tercero el tercero, pero no tener que estar haciendo este tipo de mangualas políticas para que la rama judicial pierda total credibilidad ante la opinión pública, más de la que tiene. ¿Cómo la ve García? Yo la veo realmente terrible. En este momento las altas cortes carecen de total credibilidad en la población colombiana. Y veo que este es un nudo gordiano que, de no solucionarse, va a ocasionar cada vez un peor desempeño de estas entidades jurisdiccionales del país. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Senado nombre los magistrados de la Corte Constitucional cuando los senadores no tienen en cuenta sino su interés político? Por decir algo, por decir otro algo, cuando se dio la ponencia del senador, ex senador de otrora, Jesús García, en la reforma a la justicia que presentó en esa época el gobierno nacional, se tuvo que empezar por tumbar al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Puertocarreño, y nulitar todo ese proceso, porque el gobierno dijo que eso no tenía ninguna posibilidad real de existir a la luz de la legalidad del país. Entonces yo pienso que como vamos bien mal, vamos rumbo a una hecatombe del país, y esto será analizado en los próximos periodos y años en que vamos a tener la lucha por escoger hombres que tengan que ver con la realización o con la aspiración a ejercer políticas generales y políticas integrales, entre ellas la de la justicia en el país. Bueno, García, le cuento que uno entre más vive, como dijo García Márquez, viví para contarla. Nota que el señor Alejandro Ordóñez, que ha salido pues con miles de cuestionamientos, salió hasta por la puerta de atrás, a pauta de garrotazos y con trapeador y con escoba. Y ahora anda ese man, Alejandro Ordóñez, que se hizo reelegir haciendo politiquería, nombrándole parientes a los magistrados de alta corte, hablando de que una gran coalición contra la corrupción del gobierno. ¿Cómo le parece que el gobierno corruptor Santos Vargas Lleras, que aquí en Colombia
te cuento que el corrupto es el que más habla de corrupción. Yo no me entiendo por qué esa vaina es así, hombre. Es como el man que nos pone cacho, el que más habla de cacho es el que pone cacho y Sí, el que más... sí, así es, hola. El que más... mire que la otra vez me decía un tipo que los manes que andan promoviendo moral, andan hablando de la moral de la matemora. Pero los Sí. manes, hermano, la vida de ellos es lo contrario de lo que predican. Es que Alejandro Ordóñez, mire, los fallos que promovió para quitarse de encima a Piedad Córdoba los tumbó el Consejo de Estado. El fallo que promovió para quitar a Gustavo Ordóñez, No, a Gustavo Petro. perdón, a Gustavo Petro, gracias por la corrección, doctor García, Sí, con mucho gusto. también se la tumbó el Consejo de Estado. O sea, qué tipo, y la que le hizo Alonso Salazar, en Medellín también se la tumbaron. Fuera de eso, el tipo archivó todas las investigaciones que le habían colocado contra Odebrecht. Cosa tan curiosa. Si no hubiera sido por los gringos que fueron los que destaparon esta olla podrida, ni siquiera fue Brasil, porque Brasil es como Colombia, corruptos a morir. Claro. Y México, es como usted espera que México le ayude en un proyecto de anticorrupción, o Sí. o pedirle la ayuda a Nigeria. Claro. Uno le pide ayuda de pronto a Holanda, a Suiza, a Dinamarca. O a Noruega o Bueno, Suecia. sí, pero uno pedirle la ayuda a Brasil para que le ayude a combatir la corrupción. Es mejor pedirle a Venezuela, imagínese usted a Nicolás Maduro, que es uno de los países más corruptos del mundo. O para disminuir la violencia, doctor García, que llamen al gobierno de Venezuela para que le asesore el gobierno de Colombia, ¿cómo le parece? Entonces, el señor Alejandro Ordóñez anda hablando de que los godos, o sea, él dice los azules, pues los godos, los conservadores y el uribismo, que supuestamente se tienen que unir, es que para combatir o para volverse una alternativa frente a la corrupción. ¿Pero cuál corrupción? ¿De cuál es que habla él? Si es que el uribismo también salió salpicado con Odebrecht, y si vamos a reificar todo el grueso de los contratos de reificar se hicieron en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, que no los quiso investigar el señor Alejandro Ordóñez. Mire que el doctor Fernando Carrillo llegó y ya tiene eso avanzado en reificar, el contralor Edgardo Maya también, y entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué hizo Alejandro Ordóñez que no se dio cuenta que se habían robado reificar? ¿Qué hizo Alejandro Ordóñez que no se dio cuenta que le metieron unos golazos de Odebrecht al gobierno? Los sobornos de Odebrecht, cuando habían llegado cientos y cientos de anónimos anunciándole, y el tipo tranquilamente los archivó, buscando que prescribieran, que durmieran en el sueño de los justos. Este país no puede ser tan bobo, pues, como Germán Vargas cuando dice que él no sabe si va a ser candidato o no, cuando lleva 951 días o lleva 953 hasta el día de hoy siendo candidato como vicepresidente, entregando obras, casas, diciendo de todo. Carreteras. Y ahora dice que no sabe si va a ser candidato, como si el pueblo colombiano fuera un pueblo de bobos. Y el señor Alejandro Ordóñez sale a decir que va a encabezar una cruzada contra la corrupción después de toda la corrupción que hizo en la Procuraduría. Se hizo reelegir nombrando la gente de los magistrados de la Corte Suprema para que lo postularan. Eso es una corrupción tenaz. Impuso unas sanciones que las tumbó el Consejo de Estado, y ahora la acción de repetición contra él ya está en camino, porque son miles de millones que tiene que pagarle al erario público. ¿De qué honestidad habla Alejandro Ordóñez, doctor García? Cuénteme a ver, porque yo conozco una ola de honestidad que es la que le permite a uno caminar de frente y decirle a la gente las cosas. Pero si yo hago actos de corrupción y voy a encabezar una campaña anticorrupción, ¿quién me va a creer a mí, García? Cuénteme a ver. Claro, no hay sentido de proporción. Es presentarse el pecador como si esos pecados que ha cometido fueran pecados de seda y rosa. Es acometer la tarea de lo que ya en sentido proporcional ha hecho. Es decir, el corrupto aspira a que lo apoyen en su corrupción para continuar desde el Estado, desde cualquier posición del Estado, ejerciendo la corrupción en el mayor tamaño de su expresión. Entonces aquí tenemos pues a el señor Alejandro Ordóñez, quien hoy se presenta como la paloma de
no de la paz, la paloma de la anticorrupción, creyendo de que este es un pueblo todavía de campesinos ignaros del siglo XX. Yo veo esto sinceramente una contradicción tremenda del señor Alejandro Ordóñez, y que empezando por la clase política nacional, no creo que haya quien le crea semejante tamaño de engaños que pretende hacer sobre la base de sus hechos, que fueron claros, hechos expeditos y probados en la función como Procurador General de la Nación. Y viene García, que lo que usted dice es valedero. Una encuesta de Gallú, hecha en febrero del 2017, cuando ese man salió allá a la Procuraduría, a los pocos meses, dice que el tipo tiene una imagen desfavorable de más del 35%, y la imagen positiva solamente es del 23%. O sea que el pueblo como pueblo no traga entero. Ya el pueblo se enteró de lo que quería el señor, ocupó ese cargo para hacer politiquería, para atacar a la gente que creía que podían ser rivales de él en el 2018. El pueblo ya dio cuenta de todo eso. Se metió con Petro por un tema de basura, un tema administrativo, lo volvió disciplinario. Tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Metió a Alonso Salazar también en un problema disciplinario que no tenía nada que ver. A la señora Piedad Córdoba se fue en contravía de la Corte Suprema. Yo, por ejemplo, Piedad Córdoba no es ángel de mi devoción, ni Petro, ni ninguno de los tipos, pero yo digo y cuento lo que hizo el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo: señor, usted equivocó. Usted no puede anteponer sus prejuicios, sus creencias, su fanatismo a la realidad jurídica del país. Usted no puede, con sus pensamientos sectarios, llevarse los cachos a los que usted crea que son sus rivales. Eso lo dice el Consejo de Estado. No lo digo ni usted, ni lo digo yo, ni lo dice Miguel. Eso lo dice el Consejo de Estado. En unas sentencias que están ejecutoriadas en este momento, y por eso se puede hablar de ellas. Porque el que crea que es paja, simplemente se mete a la página del Consejo de Estado, mira el caso de Petro, el caso de Córdoba y el caso de Salazar, y ahí va a encontrar la respuesta a lo que el Consejo de Estado, mediante sentencias judiciales ejecutoriadas, ha dicho frente a las acciones irregulares del señor Adolfo, Alejandro Ordóñez. Sí, yo llamaría eso, en términos jurídicos, la acción de nulidad de la resolución por la cual se condenó al ostracismo a estos personajes que ya ha mencionado Adolfo, y que en la acción de nulidad tramitada en el Consejo de Estado se revocó la resolución administrativa del procurador Alejandro Ordóñez. Correcto, doctor. Entonces, mire que ya estando pues al finalizar este magazine, encontramos siempre cosas curiosas de gente que cree que el pueblo colombiano pues es muy olvidadizo, siempre ha sido así. Vargas Lleras, por ejemplo, dice: yo la estoy pensando para ser candidato, pero pues eso todo el mundo sabe que él es candidato. Alejandro Ordóñez dice: yo voy a encabezar una cruzada contra la corrupción, como si la gente no supiera lo que hizo en la Procuraduría. Entonces, aquí en Colombia abusan de la supuesta inocencia del pueblo colombiano, se abusa. Aquí es parte del principio de que el pueblo no tiene nada de pensamiento, no analiza nada, no oye noticias, todo el tiempo de la paja dormido, echado en la cama, oyendo novelas, o viendo novelas, que el pueblo, mejor dicho, vive en la inopia. Pero otra que ese pueblo, según la encuesta de Gallú, está diciendo lo contrario. El pueblo, según la encuesta, no le come ni 5 al tipo, no le cree. Claro. No le cree nada. Claro. Tiene una imagen negativa del 35%. Y solamente hay un 23%, o sea, de cada 10 colombianos, 2.3 le comen de cuento medio. Pero cuando las cosas se van destapando, ya la gente también va diciendo: hombre, ¿y este man cómo así que nos va a hablar de anticorrupción cuando lo que él ha hecho no tiene nada que ver con lo bueno y no con lo malo?
como dice usted, el diablo haciendo hostias, como decía el padre Hurtado Galvis, mi gran amigo y amigo suyo. Sí. Decía, res non verba, hechos no palabras. Es que el diablo también predica, claro, y se presenta con piel de oveja. Claro. Sino que hace unos años, yo diría unos 40, 50, hasta 60 años, el pueblo como si tenía poco acceso a la información, no al conocimiento, sino a la información. De pronto caían varios, de 1 a 100 te podían caer unos 60, 40 no caían. Hoy, con las redes sociales, con el internet, con Facebook, con Twitter, etcétera, Instagram, la posibilidad de que caigan menos ya se ha fortalecido. Mire que nomás el ejemplo de Holanda que le acabo de contar ahora a los oyentes de La Paz Estéreo, ganó el candidato que no era populista, un hombre pragmático, un hombre pensador, un hombre que es partidario de las libertades públicas, de respetar las minorías, ganó. Ese pueblo holandés reflexionó a través de los mensajes que se divulgaron, de todas las noticias, y no quiso no cayó en la trampa del populismo por el peligro tan grave que ellos representan, como si cayeron muchos norteamericanos, hay que reconocerlo, que hoy están arrepentidos, pero cayeron en esa trampa, porque el populista despierta, es la pasión de la gente, es la emoción. El populista le llega a uno, es al tuétano del hueso. Por eso el finado Hugo Chávez, los discursos del hombre eran antiimperialistas, porque es que los venezolanos en el fondo toda la vida han sido antiimperialistas. Entonces el hombre les exacerbaba ese ánimo para conseguir que lo acompañaran en sus votaciones y se olvidaran transitoriamente de los problemas reales que estaban padeciendo, que es lo que trata de intentar hacer el señor Nicolás Maduro, pero que no lo puede hacer bien porque no tiene los dotes y las capacidades intelectuales que tenía el finado Hugo Chávez. Porque la Venezuela de Chávez es la misma Venezuela de Maduro, una Venezuela donde acabaron con la infraestructura de ese país, donde predicaron falsos nacionalismos, expropiaron bienes, se quedaron sin un aparato productivo y ahora están en una escasez total de víveres y de bienes y servicios, y entonces obviamente es un pueblo que está padeciendo hambre. O sea que, pero son víctimas del populismo, que es que el populismo no respeta país. Mire, ya se le metió también a los ingleses con el Brexit. Los gringos, que se suponía que una democracia seria, cayó. Ojalá Dios quiera que el ejemplo de Holanda se riegue en Alemania, en Francia, que tienen elecciones dentro de 2 o 3 meses, y que se acabe ese populismo barato de Donald Trump, que es nefasto para la humanidad. Dicho lo anterior, me despido de toda la audiencia de Magazine por la Paz. Doctor García, haga un comentario. Un abrazo. Haga un buen comentario, izquierdo, tiene un espacio y se puede despedir. Sí, primero de decir que me encuentro muy contento en este reencuentro con mi casa y con mis hermanos que jamás me olvidaron y que con sus abrazos me dan el amor para seguir. Segundo, a mí me parece muy bien analizado lo del populismo en la historia de la humanidad. Es que el señor Adolfo Hitler en Múnich empezó con el populismo, y miren a dónde llegó el populismo de Alemania. Hacia 1933 al 39, el periodo del populismo se volvió una avalancha que desbordó las intenciones del pueblo alemán, y miren a dónde llegó al pueblo alemán. El justicialismo en la Argentina, con Juan Domingo Perón, quien fue derribado en 1955, su demagogia y su esposa Evita Perón, que era de las camisas descamisados, de los que tenían camisa descamisados, valga el pleonasmo. Y así Víctor Hugo Haya de la Torre en el Perú, en Venezuela Juan Vicente Gómez y muchos otros en Centroamérica. En Colombia Rojas Pinilla.
el ANAPO en Colombia, es correcto, el ANAPO y su dirigente, el general Laureano Gómez. No, el general Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla. Y así venimos viendo los populismos cómo son la exacerbación del espíritu y de la pasión del hombre, mas no del pensar, no del pensamiento. No es ofrecer una propuesta, no es ofrecer un programa, es producir un estado de emoción al hombre, donde el hombre pierde la racionalidad crítica frente a un programa y frente a otra alternativa de poder para escoger entre ellas. Bueno, García, entonces nos despedimos. Un saludo especial para Carlito Ortiz, que acaba de llegar. Sí. El próximo martes nos acompaña en el nuevo foro. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.